Muy buenas noches, bienvenido a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria, temporada número 28, programa 26. Gran propuesta, los protagonistas, la información. Se viven tiempos vertiginosos en la Argentina, de acontecimientos. Lo último que ha causado una gran conmoción en la sociedad fue el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, todo lo que tiene que ver con las lecturas políticas, todo lo que hay, los interrogantes que hay detrás de un hecho realmente muy grave para la historia política argentina y de la sociedad, que por supuesto está la cuestión de la causa judicial, pero también están los actores políticos, las miradas, y precisamente en eso se circunscribe el primer bloque, porque va a estar con nosotros el analista político Raúl Aragón, y con él vamos a estar hablando de este hecho y de todo lo que tiene que ver con la dinámica de la política y cómo ir pensando el 2023 en pos de los, por supuesto, dirigentes que se están posicionando y cuáles son las cuestiones que hoy más preocupan a la sociedad. Luego, en el segundo bloque del programa, nos va a estar acompañando el empresario Andrés Bocl, que es empresario titular de la compañía Electromallas y secretario de la Federación de Comercio e Industria, y con él vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el Día de la Industria, que fue la semana pasada, con el panorama que tiene su sector y las cuestiones que tienen que ver con la economía. Luego, en el tercer bloque del institucional, va a estar hablando del panorama agropecuario, del sector, las perspectivas, el panorama climático y también las medidas económicas del ministro de Economía Massa, con el debut del dólar soja. Parece que hubo una fuerte liquidación que hizo bajar el dólar blue, y desde ese lugar vamos a estar hablando con el gerente de la cooperativa agrícola de Conesa, con Carlos Weber, de esta cuestión y todas las perspectivas, como les decía, para adelante. Y en el último bloque, toda la situación institucional de la Federación de Comercio. Como uno ve, un programa para acompañarnos. Nos vamos rápidamente a los auspiciantes y cuando regresemos ya está con nosotros Raúl Aragón. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en Macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate y como lo habíamos anunciado, está con nosotros el analista político Raúl Aragón. Buenas noches, Raúl, bienvenido a San Nicolás Debate. Buenas noches, gracias por llamarme. Gracias a usted. Bueno, Raúl, muchas cuestiones para analizar, porque indudablemente este intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner fue un hecho que ha conmocionado a la sociedad, y bueno, la gravedad del hecho, el marco en el que se dio y el montón de interrogantes que continúan hace que le quiera pedir una lectura política de la situación, justo en un momento donde luego con el feriado parecía como que las cosas estaban más calmas y finalmente las tensiones continúan. Sí, a ver, las tensiones continúan y seguramente van a continuar. En general, yo sin tomar partido por ninguna de las dos principales fuerzas, creo que la tensión más que nada la está creando Juntos por el Cambio. ¿Por qué?
el kirchnerismo, bueno, el Frente de Todos está muy abocado a salir de la crisis económica, social, etcétera. Acabo de escuchar que Sergio Massa obtuvo un crédito del BID por $1.200 millones este año que van directo a reservas, son de libre disponibilidad, y 3.000 millones para el año que viene. El campo liquidó algo así como 1.000 millones entre ayer y hoy, y hay un compromiso de llegar a los 5.000 millones antes del fin de mes. En fin, hay una serie de datos que son macroeconómicos, es cierto, pero son muy buenos. El ministro de Producción está garantizando prácticamente que se va a facilitar la importación, sobre todo de insumos industriales, que es lo que tiene un poco parada la producción de algunos sectores. Parece ser que las cosas se están encaminando y de parte del oficialismo prácticamente no hay confrontación. Y hay una cosa con la que sí tengo que coincidir con el presidente, es que los discursos de odio sistemáticos generan un clima de odio, por lo menos en un sector. Eso te lo va a decir cualquier sociólogo, se llama poder performativo de la palabra, lo conocemos todos los que estudiamos. Es cierto que la palabra construye realidad, no construye toda la realidad, no todos creen en lo que dicen los discursos de odio, pero ciertamente un sector. Y no me digan que no hubo discursos de odio o conductas de odio cuando colgaron bolsas de cadáveres en la reja de la Casa Rosada con nombre y apellido, o pasearon ataúdes también con nombre y apellidos, o pusieron una guillotina no recuerdo dónde, digamos. Si eso no es odio realmente, por favor, ¿cómo puede decir que eso no es odio? O sea, el problema lo está teniendo Juntos por el Cambio, además porque está atrapado en su propia interna, ¿no? Eso le quiero preguntar, Raúl. Eso le quiero preguntar en función del análisis, porque usted está describiendo una situación en función de lo que ocurrió con la vicepresidente, pero también está la cuestión de Juntos por el Cambio y rumores que hablan de la eliminación de las PASO. Por supuesto que para eso tiene que darle el número al Frente de Todos, pero ¿cómo resolvería el liderazgo opositor si se eliminan las PASO, por ejemplo? No, tendría una crisis terrible porque es muy posible que el Frente de Todos, a pesar de sus diferencias y que son profundas entre las tribus que lo componen, las fuerzas que lo componen, han sabido hasta acá por lo menos mantenerse unidos, a pesar de confrontaciones muy, muy fuertes, pero han sabido mantenerse unidos y seguramente aparecerían con una lista de unidad, no necesitarían ir a unas PASO. En parte porque si bien Cristina no podría ser candidata, su poder político electoral es el más fuerte de dentro, ya podría obligar a que se arme una lista de unidad negociada, en fin, pidiendo espacios, pero ahora Juntos por el Cambio es muy difícil eso, porque además no podrían hacer una elección interna como se hacía antes de las PASO, ¿se acuerdan? Las internas partidarias. Sí. Así es. Porque para eso necesitas un padrón partidario. ¿Y un padrón de qué? Si tenés libertarios, tenés al PRO, tenés a los radicales, tenés a la coalición cívica, ¿cómo se puede tener un padrón de eso? No, es imposible. Y además el PRO no tiene muchos afiliados, si bien tiene simpatizantes y gente que los apoya, no digo que sea una fuerza débil, digo en términos formales, es un partido con pocos afiliados, porque entre otras cosas porque nunca hizo una campaña de afiliación, pero sí, podría hacerla. Raúl, ¿usted ve que los tiempos que vienen son de mayor radicalización? ¿Se pueden aquietar las aguas de alguna forma? ¿La situación económica no está ayudando tampoco? ¿Cómo ve el para adelante? Bueno, depende de la situación económica, justamente. Parecería ser que vamos hacia una mejora económica. Hay un hecho muy conocido sociológicamente, es cuando una sociedad está muy mal, estaba bien, ¿no? Cayó 10 puntos, o sí, digamos, por decir, para darle una magnitud, cayó 10 puntos, y a lo largo de los últimos meses de una elección recupera 4, la sensación de mejoría genera adhesión electoral. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No se necesita volver a como estábamos, qué sé yo, a ver, no sé, en el 2008, 2009, 2010, que fueron muy buenos años. No necesitamos eso. Con volver un poco, la gente vota una sensación de mejoría con una lógica que es algo así como: estamos yendo bien, esto está funcionando, no toquemos nada, sigamos por acá. No cambiemos nada porque esto está funcionando. ¿Estás bien? No, estoy un poco mejor nada más, pero estoy mejorando. Y eso genera adhesión de voto, así que... Y eso está atado a lo que usted dice, esa sensación de mejora, Raúl, está atado seguramente a las chances que vislumbra
Sergio Massa como nuevo ministro de Economía para de alguna manera mirar un 2023 o 2027, ¿no? Sí, mire, todo el mundo dice que no hay un plan. Por supuesto que tiene un plan, pero el plan consiste en una serie de microacuerdos sector por sector, problema por problema. Ahora mirar las economías regionales, arregló con la producción de soja, va a arreglar con los yerbateros, con los que exportan vino, va arreglando. El plan es, primero que nada, el orden fiscal. Y segundo, un orden presupuestario, es decir, no gastar en cosas superfluas, o sea, no gastar o no dejar partidas que no se ejecutan. Se lo hizo a educación y a salud. ¿Y por qué se lo hizo? Porque eso fueron nada más que 2 partidas. En educación había una partida de Conectar Igualdad de computadoras que el mismo ministro Persic dijo, no, este año no llego a ejecutar esto porque los tiempos de la licitación y que yo no llego. Entonces lo hago el año que viene. Bueno, entonces devolveme la partida de este año, porque es así la ley. Además, partida no ejecutada vuelve al Tesoro. Y lo mismo hizo en salud, con una partida para comprar vacunas Sputnik, a lo cual el ministro de Salud le dijo, pero estamos sobreestoqueados de vacunas Moderna y Pfizer, no necesito más vacunas, tengo el 82%, el 85% de la población con 2 vacunas, y tengo para vacunar todo el resto con 3 o 4 en los segmentos de mayor edad, así que no necesito más vacunas. Bueno, entonces reabsorbe la partida. Esas fueron las únicas 2 que no fueron recortes, sino que es reabsorción de partida. Por otra parte, lo que hizo, que es muy, muy importante, que se habla poco de esto, casi no se habla, es que como este año no se votó un presupuesto 2022, se prorrogó el presupuesto 2021. ¿Sí? Sí. Ok, entonces le dijo a los muchachos, a los ministros, a los gobernadores, a las empresas del Estado, le dijo, muchachos, el presupuesto que tienen este año es el mismo que el 2021, pero nominal, sin ajuste. Entonces, toda la inflación es recaudación, y con eso Chicot consiguió dejar el déficit por debajo de lo que exige el Fondo Monetario Internacional para este año, ¿no? Es decir, son medidas, es de a pedacitos, porque está todo desquiciado. Entonces, bueno, no hay un solo plan macro maravilloso. Hay planes sectoriales, y está bien eso en este momento. Primero hay que ordenar eso, después, ahora, bueno... Yo le pregunto, sí. ¿Esos planes sectoriales y estas necesidades de alguna manera de generar dólares, de que vengan dólares del exterior, son suficientes como para generar esa credibilidad? Porque se necesita mucho ingreso de capital. No, por supuesto que no es suficiente, es el primer paso, primero porque eso, entre otras cosas, tranquiliza el dólar. Habrán visto que el dólar, creo que hoy cerró a 270, hace 20 días estaba a 340, o sea, lo bajó significativamente, se achicó la brecha cambiaria, en realidad se achicó muchísimo, y eso tiene un efecto sobre la inflación, es decir, un efecto antiinflacionario, por decirlo así, ¿no? Porque el grave problema, y es muy difícil de resolver, es el problema de la relación salarios-inflación. Porque en definitiva esa relación salario-inflación es calidad de vida. El poder adquisitivo, que es calidad de vida, ¿no? Eso es lo que más necesita resolver, pero no se resuelve dando más plata, aumentando, abriendo de nuevo paritarias. Eso no se resuelve de esa manera, porque por más que vos des aumento, los empleadores te trasladan el aumento a los precios, y te volvés a tener inflación, entonces esa inflación te come el aumento que lo gaste en paritaria. Eso es un mecanismo perverso. Entonces lo que se necesita es bajar la inflación, ¿no? Así es. Raúl, le quiero preguntar por el caso de Javier Milei, el diputado libertario que surgió como una propuesta, como un outsider de la política, y bueno, ha tenido sus momentos. ¿Cuál es el momento de Milei hoy y qué perspectiva le ve en su futuro político si no hace una alianza, por ejemplo, con Juntos por el Cambio? Bueno, el Juntos por el Cambio en su totalidad no puede hacer una alianza, porque el radicalismo, por ejemplo, y Carrión y la Unión Cívica no jamás se aliarían con él, y lo han dicho. El radicalismo fue tajante en eso. Podría ser una alianza con sectores del PRO, no todo el PRO, pero eso significaría la ruptura del PRO, porque una parte se quedaría Juntos por el Cambio con Rodríguez Larreta, y esa alianza tendría un futuro más o menos incierto. Milei hoy está midiendo alrededor de 10-11 puntos, llegó a medir 18. Pero después
peores sus dichos sobre la libre portación de armas, la libre venta de órganos, la venta de niños, y no me acuerdo qué más, porque dijo Margaret Thatcher como su ídolo, decir, ese tipo de cosas le costaron casi la mitad de su intención de voto, ¿no? Y no se ha recuperado de eso. Su actuación en el Congreso el día de la Asamblea Legislativa no fue nada feliz tampoco, una agresividad innecesaria. Muchos fueron críticos, él fue descalificante, distinto, y eso ya terminó por generarle el rédito que le podía generar, digamos, ya está, no con ese discurso no captura más nadie, con ese tipo de discurso. Eso es lo que le quiero preguntar, Raúl. ¿Fue un error, más allá de las declaraciones, haberse lanzado con tanta anticipación a la presidencia? Absolutamente. Con un discurso de esa intensidad, el problema que tenés es que tenés que estar constantemente subiendo la apuesta. Cada vez lo tenés que hacer más intenso. Pero llega un momento que esa necesidad de intensidad te lleva a la obligación de decir, bueno, yo estoy a favor de la libertad individual, así que estoy a favor de la libertad de la venta de órganos o de la venta de niños. Es decir, hay una expresión en política, se lo comió el personaje. Bien. ¿No? Porque la demanda del personaje llega un momento que es insostenible. Entonces, bueno, yo creo que se lanzó muy temprano, debería haber guardado todo eso para los últimos, 6 meses, una cosa así, ¿no? Bien. Raúl, yo le quiero preguntar, en función de las encuestas que usted realiza, del termómetro social, de todo lo que fue la pandemia, finalmente, ¿cuál es el ánimo de la sociedad? Y finalmente, ¿cuáles son las cuestiones que más de alguna forma le preocupan a los argentinos? Básicamente hoy es la inflación. La inflación primero, la inseguridad después. La inflación porque todos estamos, aún los que tenemos una vida o un recurso económico bueno, estamos teniendo que ajustarnos en muchas cosas, estamos teniendo que dejar de hacer cosas que, bueno, está bien, los que estamos en la clase media alta suprime algunos lujos, se van menos días de vacaciones o no tenemos barato, pero de la clase media para abajo impacta incluso en la comida. Mirá, es muy sencillo el cálculo. La clase alta, el decil de mayores ingresos, que está arriba de 350.000, una cosa así, esos gastan más o menos un 15, un 17% en comida. Okay. Pero en el decil más bajo, el gasto en comida es el 70%. Entonces, como la comida es lo que más te aumentó junto con la ropa, el impacto de la inflación en alimentos, que es mucho mayor que el promedio de aumento, tiene un impacto muy crítico, muy angustiante en ese sector. No alcanza para comer, o solo podés comer y no podés hacer otra cosa, ¿no? Bien. Yo le quiero preguntar, Raúl, para el 2023 falta mucho, se ven tensiones, se ve violencia, quedó demostrado en este atentado a la vicepresidente. Digo, ¿cómo tender un puente al 2023 si la cuestión económica no logra su efecto y las instituciones están tan frágiles? Bueno, yo creo que tenemos un escenario de final abierto si no hay una recuperación que se sienta en la base social. Okay, porque la recuperación en la macroeconomía ya está y ya empezó a funcionar antes de Sergio Massa. Ya Alberto había conseguido alguna recuperación significativa, aumento de la venta de cemento, aumento de la industria. La macroeconomía empezó a recuperarse un poco antes. Pero lo que pasa es que no llega a la base social porque esas recuperaciones demoran en llegar a la base social. Lo que necesita Juntos por el Cambio, para ser competitivo, electoralmente competitivo, es que haya una mejora en poder adquisitivo de la base social, ¿no? Si de clase media para abajo. Esto está por verse si es posible. Básicamente lo que se necesita es que la inflación tenga una tendencia a la baja. Tuvimos el mes pasado de julio, tuvimos 7,5. Agosto dicen va a ser 6,5. Bueno, si hay una tendencia hacia abajo, bueno, hay una sensación de alivio, es decir, bueno, ¿qué es lo si fuera 7,5, 6,5, 5,5, 4,5 en noviembre? ¿Ustedes qué dirían? ¿Uno qué diría? Y no, están achicando la inflación, que es mucha, pero la se está achicando. Bueno, ahora, si eso no se percibe, entonces es muy difícil la construcción de una alternativa electoral para el 2023, ¿no? Bien.
Se nos fue el tiempo. Les quiero agradecer mucho, Raúl, la participación y, por supuesto, esta mirada tan clara de los acontecimientos políticos y de los dirigentes que tiene que ver con nuestra sociedad. Muy amable. No, gracias a ustedes por llamarme cuando ustedes quieran. Buenas noches. Muchas gracias. Pasó por San Nicolás Debate el analista político Raúl Aragón, haciendo su análisis, todo lo que tiene que ver con este 2022 que estamos transitando y, por supuesto, la ventana al 2023. Nos vamos rápidamente a la pausa. Cuando regresemos, damos vuelta a la página. Va a estar con nosotros Andrés Bocul, que es agente industrial, empresario y secretario de la Federación de Comercio e Industria. Ya volvemos. Piaggio, elementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, distribución y representación Ombú, Funcional, Boris, Pampero, De Pascale, AT, Libus, MSA, 3M, UQ, Piaggio. Matafuegos Mat Service, servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo, prueba hidráulica de mangueras de incendio, amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. En Edén, seguimos sumando herramientas para que realices tus gestiones de forma rápida y simple. Agenda nuestro WhatsApp para chatear con nuestro asistente virtual 336-4526-944 y consulta tu saldo, realiza pagos, genera reclamos técnicos, descarga tu factura, inicia el trámite de alta suministro, cambio de titularidad y mucho más. Selecciona la opción deseada, confirma o ingresa tu número de NIS y listo. No te olvides, 336-4526-944. En Edén, pensamos en vos. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Bueno, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate, como lo habíamos anunciado, para hablar de toda la cuestión empresarial e institucional. Está con nosotros Andrés Bocul, que es presidente de Electromallas y secretario de la Federación de Comercio e Industria. Buenas noches, Andrés. Bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto. Buenas noches, Baltasar. Un gusto estar en tu programa. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Muchas cuestiones para hablar contigo porque, la realidad económica, empresarial, imprime estas cuestiones, pero antes de ir, por supuesto, a lo que tiene que ver con la macroeconomía y demás, quiero que puedas comentar un poco a la gente dónde nació esta vocación empresaria, cómo te forjaste, cuándo sentiste que el camino era por acá. Bien. En mi rubro soy la tercera generación. Con esto inició mi abuelo. Después siguieron mis padres. Bueno, ahora estamos mi primo y yo con la firma Electromalla, que nos dedicamos a la fabricación de mallas electrosoldadas. En mi caso fue un poquito una consecuencia de lo que veníamos. Yo ya venía trabajando con mi padre y bueno, llegó el momento del cambio. Así que bueno, como que me fui preparando para ese momento y bueno, y hoy estamos un poco más armados, estamos con un proyecto muy importante en el PIN, en la cual estamos creando nuestra propia planta industrial en el Parque Industrial Norte y bueno, con muchos proyectos a futuro y siguiendo con el legado de mi abuelo en este caso. Bien. Toda una historia de una empresa familiar, Andrés. ¿Y cuándo fue ese momento en donde sentiste, este es un cambio de época, le vamos a poner nuestra propia impronta, los tiempos ya son otros? Sí, yo creo que se dio un cambio natural, que creo que a todos nos va a pasar en algún momento, que el cambio se tenía que dar. Veníamos de la época de que nuestros padres anotaban en un cuaderno. Después se empezó a tecnificar, llegaron las computadoras, llegó la tecnología y nosotros que veníamos de atrás empujando, el cambio se dio de una forma casi natural y de un día al otro me vi como presidente de la firma. Por supuesto que continúo con el apoyo de mis padres, de mis tíos, que son los fundadores de esto y los creadores un poco.
Y bueno, nosotros ponemos un poco la impronta y bueno, nos vamos ayornando a las nuevas, a los nuevos cambios que van pasando en estos tiempos, ¿no? Muy bien. Andrés, te quiero preguntar, bueno, ahora sí, el sector en que vos pertenecés, un poco cómo está la dinámica para una pyme como Electromallas en la actual situación, que bueno, brecha cambiaria, inflación alta, el contexto que estamos viviendo. Sí, las pymes estamos viviendo un momento bastante complejo, diríamos. O sea, transitamos muchos problemas propios de la vida de una pyme y también afrontamos muchos problemas que son externos, políticos y macros, que nos influyen en la vida de las pymes. Si vos me preguntabas a mí hoy cómo está la situación, yo creo que nosotros como la firma Electromallas estamos a un 60% de nuestra capacidad y considero que todas las pymes están un poco en ese porcentaje. Tenemos capacidad instalada como para producir más, pero bueno, hoy están los momentos bastante complejos y estamos esperando que haya un marco más normalizado como para poder apretar el acelerador y ir un poquito más a fondo con lo que sabemos hacer. Es un poquito, por lo menos lo que vivimos nosotros en nuestra empresa. Bien, en este escenario para adelante que de alguna manera pretendés, Andrés, para tu firma empresaria y para gestionar, digo, básicamente, ¿qué cuestiones deben darse en esa normalización? Hoy en día hay oportunidades, pero estamos con estos cuellos de botella. Exacto. Sí, yo creo que las pymes necesitamos un marco de normalidad, como para decirlo de alguna forma. Sí. Algunas cuestiones macroeconómicas, algunas cuestiones laborales que siempre están ahí en discusión. Sí, sí. Y bueno, y algunos problemas que tenemos que resolver desde el punto de vista político de alguna forma que influyen, la verdad, que en el día a día de una pyme. Así es. Andrés, te quiero pasar un poco a la cuestión institucional, porque sos secretario de la Federación de Comercio e Industria en la comisión directiva que preside José Luis Zanini. Bueno, nueva etapa, nuevos paradigmas de la gestión, y está el tema que mencionaste al comienzo que tiene que ver con el apoyo a los parques industriales. Esto es el Parque Industrial Norte, el Comirsa. Contanos un poco la dinámica de lo que fue los inicios en el PIN y qué situación está en este momento. Sí, bueno, soy secretario de la Federación, hace muchos años que participo en la Federación de Comercio, en otros puestos, pero bueno, hemos generado me siento como que estoy en mi casa, la Federación, aprendo todos los días de los dirigentes y bueno, y yo creo que la relación dirigencial nos hace crecer un poco día a día. Eso con la parte institucional. Ahora con la parte que me consulta con respecto a los parques industriales, en nuestro caso, que nos estamos mudando al Parque Industrial Norte, fue una idea que surgió creo por allá por el 2014 con el intendente Ismael Pasaglia, que después, bueno, su hijo Manuel siguió con esa misma ideología de que la ciudad tenga su propio parque industrial. Ellos fueron los motores que nos generaron esa inquietud, y empresas como las nuestras, que quedamos un poco encerrados dentro de un casco de la ciudad que fue creciendo, vimos un lugar y un potencial lugar como para desarrollar nuestra actividad con un contexto de ubicación, de relaciones entre empresas que estamos adentro del PIN, que realmente hoy es algo óptimo para una industria pyme. Bien, y te quiero preguntar por el otro parque industrial que es Comirsa, porque bueno, se está trabajando en un proyecto de colaboración de empresas, fortalecer también ese enclave industrial. ¿Cómo es la perspectiva en ese sentido? Exacto. Ahí en el Comirsa se está trabajando para generar esta agrupación de empresas, para tener un poco la representatividad dentro del parque. La idea es lograr esa representatividad y hacer un ejercicio de ir tomando algunas cuestiones que son de la vida diaria de un parque industrial, seguridad, iluminación, infraestructura, para afrontar esos problemas que son diarios de las vidas de las empresas, que por ahí no tienen la respuesta de parte del Estado o del municipio en ese caso para afrontar esos problemas. Yo creo que es indispensable que las empresas se unan para generar un lugar de diálogo, hasta inclusive un lugar de negociación, de negocio, conocerse, relacionarse.
Bien, hablaste de negocios, de negociación, y se me viene a la mente este evento importante que llevó adelante la Federación hace semanas, que es la Ronda de Negocios, en la cual participaste. Contanos un poco de esa experiencia y la utilidad de estas herramientas. Sí, la verdad que fue una experiencia sumamente positiva. Bueno, creo que es una práctica que debemos hacerla un poco más seguido. Considero también que es complicado a veces, desde el punto de vista de un empresario, dejar su lugar de trabajo un día y dedicar esas horas a estos ámbitos de trabajo, de relación que se crean. Pero como una opinión personal, considero que a veces uno encerrado dentro de su propia oficina, no ve los negocios que pueden pasar por al lado o soluciones que otro colega te puede dar. Yo creo que esta actividad la tenemos que realizar un poco más seguido. La Federación está con esa idea de fomentar esto y lo que he visto que toda la gente se ha ido muy contenta y con muy buena expectativa de negocio, que es un poco nuestro objetivo. Así es. Andrés, te quiero preguntar por otro eje de trabajo de la Federación y que está a tono, bueno, un poco con las demandas empresarias, como es la empleabilidad. ¿Cómo ves para adelante este mundo del trabajo que ya cambió y el impacto que está teniendo y seguramente que va a tener la tecnología en estos trabajos? Sí, yo creo que hoy estamos viviendo un gran problema con el tema de la mano de obra calificada. Yo creo que las pymes necesitan gente hoy. Como hablamos anteriormente, necesitamos poner un marco legal para que nos contenga un poquito con el tema de la parte de los juicios laborales y esas cosas. Y de esa forma yo creo que las pymes están en condiciones de tomar gente. Necesitamos gente un poco más, que esté más capacitada, necesitamos centros de formación, necesitamos un poco que ese punto un poco se active para que las empresas, cuando salgan al mercado laboral, requieran la gente que necesitan, ¿no? Bien. Andrés, hablaste al comienzo de las preocupaciones que hay en torno, a estabilizar la situación macro. Desde otro punto de vista, que también hace un poco a la cuestión macro, pero me refiero al tema energético. Digo, un sector como el tuyo, que con una planta en el PIN, ¿qué importancia tiene el aprovisionamiento energético para tu desarrollo? Sumamente importante, es un tema totalmente crucial. En el Parque Industrial Norte, cuando se estaba desarrollando el proyecto del Parque Industrial, ya con la gente de DEN se estaba pensando toda la parte de tendidos eléctricos para cuando el día de mañana nos podamos mudar, tengamos esa capacidad de decir, cuántos consumos de potencia vamos a tener, qué línea de corriente vamos a tener. Creo que se trabajó muy bien. Estamos de a poco, se están instalando fábricas y hasta ahora no hemos tenido mayores problemas, pero siempre trabajando en conjunto, Parque Industrial, municipio y en este caso EDEN, que es el que nos suministra la energía. Bien, Andrés, te quiero preguntar porque todos de alguna manera hemos sufrido el impacto de la pandemia desde diferentes aristas. En la cuestión empresarial, ¿qué impacto tuvo puertas adentro de la empresa y finalmente cómo se reinventó el negocio, la empresa, la manera de vinculación luego de la pandemia? Sí, fueron momentos muy difíciles. Nuestro objetivo principal siempre fue cuidar el personal. La gente necesitaba su sueldo simplemente para comer, no era ni para irse de vacaciones ni para hacer nada raro. Pero nos enfocamos un poco en eso, en tener a nuestro personal con sus sueldos al día. Después de a poco la pandemia en nuestro rubro fue uno de los rubros que primero arrancaron, o sea que la sentimos un poco menos la pandemia, pero que definitivamente cuando fue la pandemia avanzando, nosotros fuimos trabajando, abriendo un poquito más, repartiendo un poquito más, nos dejaron hacer repartos fuera de la zona de San Nicolás y así fuimos tratando de salvar esa situación que era totalmente inesperada y realmente fue un aprendizaje para nosotros. Pero esto sin ninguna duda que no lo podríamos haber superado sin el apoyo de nuestra gente, de nuestro personal, que fue realmente un 100% consciente de la situación que estamos viviendo y trabajamos en conjunto para tratar de resolver el problema que estábamos viviendo. Bien.
Te paso un tema siempre clave para el empresario, como es el financiamiento, Andrés. Digo, más allá de la actual coyuntura, muchas veces se dice que, bueno, todo lo que tiene que ver con las ofertas del sistema financiero finalmente no alcanzan a cubrir esas posibilidades porque de crédito es para quien no necesita y hay muchos mitos. Digo, ¿cómo pensar en ese puente al financiamiento que le sea atractivo en otra coyuntura al empresario? Yo creo que las pymes industriales como nosotros, sin financiamiento no crecemos. Hoy tenemos un problema de financiamiento, las tasas no son para nada tentativas ni son prácticamente intomables. O sea que existe un problema real hoy que las pymes estamos sufriendo. Ese financiamiento nos está haciendo falta, es para mejora, para tecnificarnos, para mejoras de proceso, para mejoras de capitales, de tomar gente nueva. Pero bueno, estamos tratando de sobrevivir hoy sin esa herramienta, porque realmente es muy complejo hoy, Baltasar, pensar en un crédito a estas tasas. Así es. La última, Andrés, digo, ¿cómo sos para el mediano y largo plazo de la Argentina? ¿Sos optimista? ¿Qué oportunidades crees se pueden abrir para el país? Yo creo que sí, Baltasar, soy muy optimista. Yo creo que las pymes son el motor un poco de este país. Creo que si nuestros políticos enfocaran un poquito algunas políticas de beneficio hacia las pymes, yo creo que podemos salir. Como te contaba, las pymes están ahí expectantes, esperando un cambio, una señal como para apretar el acelerador. Pero bueno, hasta ahora no se ha visto, pero nosotros siempre vemos el vaso lleno, siempre apuntamos al esfuerzo y siempre ir para adelante. Eso un poco creo que es el ADN de las pymes argentinas. Es nunca bajar los brazos y siempre ir hacia adelante. Bueno, muy buen mensaje de optimismo y que creo que de alguna manera todos hacemos votos para esto. Andrés, te quiero agradecer mucho la presencia y el testimonio y desde ya tu actuación empresarial y en la Federación de Comercio. Ha sido muy amable. Baltasar, un gusto y bueno, buenas noches para todos tus espectadores. Muchas gracias. Bueno, lo vio, lo escuchó, es Andrés Bocl, es empresario, es secretario de la Federación de Comercio e Industria, bueno, un dirigente joven que apuesta por San Nicolás y que de alguna manera esta noche ha dado cuenta de los proyectos y su mirada de la empresa y de la ciudad. Nos vamos ahora rápidamente a la pausa. Cuando regresemos está el bloque institucional y va a estar para hablar del panorama agrícola, que también interesante por estos momentos porque bueno, hay novedades en torno al nuevo dólar soja, también perspectivas que por ahí no son tan ventajosas en cuanto a la sequía. Bueno, todas esas preguntas se las vamos a hacer a Carlos Weber, que es gerente de la Cooperativa Agrícola de Conesa, luego de la pausa. ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensa en macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensa en hacer grandes tus ideas. Pensa en macro. Pensa en macro.com.ar. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL. Combustibles líquidos y GNC. Servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias. Servicio, calidad y seguridad en sus 2 direcciones. Avenida Moreno, esquina Viale. Y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano.
En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, damos comienzo al bloque institucional de San Nicolás Debate, como lo habíamos anunciado, para hablar de toda la cuestión del agro, de las perspectivas. Está con nosotros el gerente de la Cooperativa Agrícola de Conesa, el ingeniero Carlos Weber. Buenas noches, Carlos, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Hola, buenas noches, Baltasar, para vos y toda tu teleaudiencia. Te hago una corrección. No soy ingeniero, soy contador, bueno, por las dudas. Vale la aclaración. Me pueden hacer alguna pregunta vinculada agronómica y no lo voy a poder contestar. Bueno, perfecto. Vale la aclaración, pero indudablemente está en el sector agropecuario, Carlos. Estoy en el tema. Está en el tema desde ya, por eso lo estamos consultando. Y bueno, hay muchas cuestiones. Vamos a comenzar por la cuestión climática, Carlos, porque queremos ver, cómo está el panorama en torno a la sequía. Hace ya varios meses que no llueve, se necesita la lluvia. ¿Cómo está en torno a esto y en torno a lo que tiene que ver con las perspectivas de la cosecha? Sí, la verdad que la situación se va poniendo cada vez más compleja. Lo que es en el partido, principalmente hay partido San Nicolás. Nuestra zona de influencia abarca sur del departamento Constitución, gran parte está siendo afectado por una sequía importante. Las últimas lluvias importantes fueron a fines de mayo, posterior ya a la cosecha. Después tuvimos una cosecha de lo que es de maíz de segunda o maíz tardío, que es entre julio y agosto, que un clima seco es propicio para llevar adelante la cosecha, ¿no? En ese sentido fue favorable que no haya llovido, pero es muy preocupante porque principalmente lo que es la siembra de los granos, siembra fina, que sería trigo y arveja en nuestra zona, el área de siembra bajó un montón, una caída muy grande, nosotros estimamos cerca del 50% o más, justamente por la falta de humedad en el perfil del suelo. Y de ahora en más, además para los cultivos de invierno, de verano, que sería la siembra de soja, de maíz, de sorgo, que se nos viene en poco tiempo, se tienen que hacer ciertos tratamientos con algunos productos de lo que les llamamos barbecho, que lamentablemente si no había lluvia, esos tratamientos se vienen demorando bastante y va atrasando las labores y eso va generando un trastorno, pero principalmente lo que fue la siembra de trigo y los que pudieron sembrar el trigo, realmente los lotes no están en buen estado, es bastante preocupante la situación, así que la verdad que es una situación muy atípica. Venimos hablando con ingenieros, con otros acopios, con otras cooperativas, y la verdad que es una situación así hace mucho tiempo que no se ve un invierno tan seco, ¿no? Y la perspectiva es que hasta fines de octubre, principio de noviembre, tengamos una ausencia de precipitación. Bien, Carlos, lo paso a otra cuestión bien ligado a lo económico, y es el anuncio finalmente y la implementación por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, del dólar soja, con el objetivo de apuntalar las reservas del Banco Central, generar un aumento en la liquidación de dólares, y parece que en primera instancia por lo menos ha logrado una baja sustantiva del dólar blue. Quiero consultarle para el sector cómo evalúan la medida, si más allá de la durabilidad del 30 de septiembre, si es positiva. A ver, la medida yo la considero positiva, no es negativa, al contrario, es positiva. La particularidad que tenemos nosotros, en nuestro caso, lo que es la cooperativa de Conesa, el 70 al 80% de los productores son pequeños productores, medianos y pequeños productores, que lamentablemente a esta altura del año no cuentan más quizás con granos disponibles para vender.
Hoy puedo decir que sí, que hay más que nada hoy se empezó a ver un incremento de las ventas de los productores, que bueno, bienvenido sea, porque la verdad que los precios mejoraron un montón. Quiero dejar aclarado que el precio lo termina determinando el exportador, no nosotros. Nosotros transmitimos el precio del exportador, y bueno, hubo algún movimiento entre ayer y hoy de una baja del precio del valor de la soja principalmente, que bueno, eso tiene que ver también con los mercados internacionales de Estados Unidos, de Chicago principalmente. Hay que tener en cuenta que en este momento en Estados Unidos están empezando con la cosecha de soja, o van a iniciar. Eso hace que el mercado también tome nota de esa cosecha, y bueno, cuando hay cosecha normalmente el precio tiende a bajar, ¿no? Hay más volumen, más oferta. Yo la medida la considero muy buena. Lamentablemente en nuestro caso particular, como les dije, el pequeño y mediano productor no tiene gran disponibilidad de granos. Venimos de 3 años de sequía, lamentablemente, principalmente la zona ahí el área que va de cómo es, de lo que es en nuestro partido, de lo que es de Rojo para el río. Vienen con 3 años muy malos de una sequía extrema, que la verdad que los productores están tratando de sobrevivir a esa situación, ¿no? Eso ya es externo a una situación, a una medida económica, ¿no? Entiendo. Y la medida, Carlos, en ese reconocimiento, usted me corregirá, entre 70 y 75 mil pesos la tonelada, básicamente es una medida, digo, más allá de la coyuntura, que usted cree que va a acelerar, sobre todo en la zona de la cooperativa de Conesa, de la provincia de Buenos Aires, la liquidación, o va a haber gente que especula porque de alguna manera la medida tiene tiempo de vencimiento, este dólar? No. Yo considero, ya hoy vimos señales. Ayer no tuvimos grandes movimientos de venta de productores porque era todo muy reciente y el productor necesitaba ver cómo se iba a implementar. Había muchas dudas, inclusive el productor estaba muy confundido con el sistema que se implementó en agosto, que fue la posibilidad de vender el productor y poder comprar con la venta, con el resultante de la venta de granos. El 30% podían comprar dólar billete y el 70% poner en depósitos con dólar link o linked. Ese sistema ya no está más. Ahora ellos cobran, el productor cobra la soja a la soja, que el precio que da el exportador, a 200 pesos. Hoy ya se vio un incremento importante de venta. Se vendió, en nuestro caso, de los productores entregadores de la cooperativa, una venta, un volumen importante, no habitual. Yo creo que se va a acentuar, que se va a seguir vendiendo. El productor que puede, que tiene los granos, va a venderlo. Es una época donde el productor también tiene que comprar los insumos para la próxima siembra. Entonces se posiciona quizás en una compra de una semilla, un fertilizante, un agroquímico. Alguno tendrá que hacer alguna inversión particular. Pero yo creo que sí, que ya hoy en las noticias, si uno ve los portales de noticias a nivel nacional, se ve un incremento importante de venta a nivel nacional, ¿no? Y en nuestro caso particular, hoy tuvimos un día muy movido de venta, de productores. Bien, Carlos, le quiero preguntar todo lo que tiene que ver con el proceso de incorporación tecnológica que tiene el sector agropecuario. Digo, ¿en cuánto le ha impactado básicamente esta alza o esta brecha cambiaria como para muchas veces importar algún insumo, algún repuesto clave, como para, sin ir más lejos, todo lo que tuvo que ver también con el faltante de gasoil? A ver si entiendo tu pregunta. Una tiene que ver con obviamente el alza del dólar y los impuestos importados que se han encarecido, y sobre todo cepo a importaciones, y por otro lado el impacto del desabastecimiento de gasoil que han tenido. Entiendo, sí, mira, en nuestro caso particular nosotros tuvimos en abril
un periodo de 10, 15 días donde tuvimos un faltante. Después nosotros tenemos un convenio con una petrolera que nos abastece y no tuvimos grandes problemas con el tema del gasoil. Sí hubo incremento del gasoil. La diferencia entre el blue y el tipo de cambio oficial hizo también que los insumos, la faltante de insumos hizo que muchos importadores tuvieran que comprar el dólar por medio de otro mercado legal, como puede ser el MEP o el contado con liqui. Entonces el insumo para el productor, para la producción, se encareció. Hubo una inflación en dólares que se nota a nivel internacional, pero acá impactó fuertemente porque el importador de este producto tuvo que salir a comprar con otro dólar, ¿no? Con otro tipo de cambio que no es el que el productor después vende su producción hasta la semana pasada a 140 pesos aproximadamente, que ahora está a 200. Carlos, sí. le quiero preguntar, disculpe, ¿en cuánto le mejoraría la rentabilidad y la competitividad del sector si progresivamente fuesen bajando las retenciones a las exportaciones hasta su eliminación? Más allá de que es difícil hoy en día pensar en eso. Sí, yo lo veo, esto es una opinión personal, lo veo complejo que en el corto plazo o mediano se pueda llevar adelante eso. Lógicamente, la rentabilidad del productor no solamente depende de la baja de las retenciones, sino que acá se tiene que pensar en una sustentabilidad agronómica. ¿A qué me refiero? Es que el productor no puede hacer soja siempre. Esto ya me meto, hablábamos hoy que soy contador, pero bueno, muchas charlas con ingenieros agrónomos he tenido, tenemos diariamente, y se tiene que buscar la sustentabilidad agronómica con la rotación de cultivos. Y ahí hay un tema, respecto a este tema dólar-soja, que por ahí yo soy crítico. ¿Por qué a la soja y no al resto de los otros productos? Que puede ser un trigo, un maíz, un sorgo, y quizás, obvio, ni hablar a los productos, a la producción de otras economías regionales. ¿Qué pasa? En nuestro caso, el 70% de la producción, el 70% de las hectáreas que se producen en la zona, nuestra zona de influencia, no la produce el propietario del campo, sino que lo produce arrendatario. Para tener esta sustentabilidad agronómica necesitas la rotación de cultivo. ¿Qué significa? Que necesitamos que un año se haga maíz o sorgo, que es una gramínea de verano, después se puede hacer soja, después se puede hacer trigo. ¿Qué pasa? Para poder hacer esa rotación, los alquileres normalmente se pactan a valor de soja. Entonces, hoy fíjate que estamos en una situación que el productor que este año hizo sorgo o hizo maíz, le están pagando el sorgo o el maíz con el tipo de cambio de 140 pesos, pero tiene que pagar el alquiler a 200, porque la soja está con el tipo de cambio de 200. No sé si se entiende. Sí. Genera, hoy el productor que hizo rotación de cultivo, la rotación del campo, que es sumamente importante para que los campos no pierdan su valor, no se degraden, que es lo que pedimos todos, que no haya una sofización. Hoy ese productor necesita más kilos de maíz o de sorgo que cosechó para pagar un alquiler. ¿Por qué? Lógico, hoy el dueño del campo quiere cobrar hoy el alquiler, porque la soja está a 70.000 pesos, 75, 70.000 hizo hoy, pero hoy el sorgo que cosechó le pagan en dólares al tipo de cambio de 140. Este tipo de cambio, como le dije que vi cosas positivas, el tipo de cambio de 200 es positiva para el que hizo soja, pero no para el que hizo otro cultivo, más si es arrendatario. Bien. Porque tiene que vender más trigo, más maíz o más sorgo para pagar ese alquiler. Yo eso ahí veo, hablándolo con los productores, hay productores que están muy preocupados en este sentido, porque bueno, ahí la rentabilidad le baja un montón, hablando de rentabilidad, ¿no? Bien. Y la última, Carlos, pensando en la Argentina como
un potencial en la exportación de agroalimentos y que el mundo sigue necesitando? ¿Cómo pensar en generar más valor agregado en la exportación? Digo, ¿qué condiciones deben darse? Digo, porque los precios siguen siendo buenos internacionalmente, pero desde lo doméstico, de reglas de juego. A ver, hay una realidad que por ahí no se informa o no se conoce. En el caso de la soja, se procesa más del 80% de la soja. O sea, valor agregado se le está dando en el país. El polo agroindustrial de Rosario es el más grande del mundo. Entonces yo creo que el valor agregado está dado. Lo que sí, para que el agregado valor sea rentable, si hablamos de rentabilidad, tiene que haber escala. Escala, tenemos que tener mucho volumen de granos, y nosotros que estamos cerca de los puertos, relativamente cerca, pues hay zonas productivas que están muy alejadas de los puertos. Yo creo que la rentabilidad va de la mano con productividad, con rotación de cultivos, y ojalá que en el mediano o largo plazo con una reducción de las retenciones que le va a permitir al productor mejorar su productividad, hacer rotación de cultivos y poder invertir principalmente un tema que no hablamos recién. Hablamos de tecnología. Cuando hablamos de tecnología en el sector agrícola, sí, tiene que ver con los fertilizantes. El fertilizante es una herramienta indispensable para mejorar la productividad de los productores, de mejorar los rendimientos de los granos. Porque cuando se hace un cultivo, se extraen muchos nutrientes, y esos nutrientes hay que volver a ponerlos en la tierra. Y esos nutrientes se ponen con el fertilizante. Y muchas veces el productor, cuando el número es muy fino, la variable de ajuste normalmente es el fertilizante. Y desde la cooperativa nosotros tratamos de inculcar al productor de que la fertilización, no bajar en la fertilización. Estamos haciendo cultivos demostrativos, ensayos, para que vean la diferencia entre un lote con fertilizante y sin fertilizante, la productividad como cambia, ¿no? Bien. Creo que la base de la productividad de que el país pueda crecer en producción va de la mano de una rotación de cultivos y de fertilización de los cultivos. Bien. Principalmente. Es claro, es lo que se necesita, Carlos, y ojalá se den estas condiciones como para poder explotar el sector con lo que implica para la generación de divisas para el país. Se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho la participación y sobre todo la mirada sobre el panorama agropecuario. Carlos Weber, muy amable. Bueno, Baltasar, muchísimas gracias por vos, por la comunicación, y un saludo grande a toda tu gente. Muy amable, Pasó Carlos Weber, que es gerente de la Cooperativa Agrícola de Conesa, bueno, dando una panorama, unas perspectivas de todo lo que tiene que ver con la dinámica del sector industrial y sus perspectivas. Nos vamos ahora, sí, a la última pausa del programa, y cuando regresemos, los comentarios de la despedida. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria. Lo prometido, los protagonistas, la información, las perspectivas que hay en torno a la dinámica agropecuaria, pero también de la cuestión
institucional e industrial, y también lo que tuvo que ver con la política. Bueno, todo lo que hace a este eje del programa que tiene que ver con invitados nacionales, locales. La información local pasa por San Nicolás Debate. En cuanto a las cuestiones de la Federación, continúan las reuniones con los sectores industriales, comerciales y de servicios, ya trabajando en un programa de empleabilidad en el seno de la Federación de Comercio con los jóvenes empresarios, un programa denominado de aporte al capital humano, que tiene que ver precisamente con eso, con generar condiciones y estímulos para la formación, para generar respuesta a los cuellos de botella que hay en torno a las pymes, en torno a las empresas comerciales, industriales y de servicio. La pandemia, la pospandemia ha dejado un montón de cuestiones y la empleabilidad está en el centro de las preocupaciones del industrial. La semana pasada, como lo decía, fue el Día de la Industria, en un momento donde, bueno, hay en torno a la situación económica y financiera del país enormes cuestiones que tienen que ver en cuanto a su normalización. El viaje al exterior de Sergio Massa, el ministro de Economía, tratando de generar un puente para el ingreso de dólares, las medidas, como decía Raúl Aragón, sectoriales, pero que van solucionando de alguna manera la coyuntura. Bueno, todo esto en el marco de anuncios que seguramente se van a dar a conocer al regreso del viaje del ministro de Economía Massa, perspectivas que hay y que necesita el industrial, el comercial y de servicio de San Nicolás, y en el seno de estas cuestiones la Federación de Comercio e Industria tratando de generar una agenda para los asociados y para toda la comunidad productiva de San Nicolás, y que próximamente les vamos a estar comentando un poco los anuncios, las medidas, los eventos que se vienen en la Federación. Por mi parte, recordarles que las repeticiones son este sábado a las 22 horas y el domingo a las 18:30 horas. Han sido muy amables, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.